Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Seomat Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del hermetismo. De alguna manera es una consecuencia natural del tema anterior, ¿no? Que es el gnosticismo. Hablaremos un poco también de, muchos de ustedes seguramente no han escuchado sobre esta palabra, ¿no? Pero van a ver que realmente es algo muy presente en nuestra realidad y en los pensamientos que se divulgan en distintas redes sociales, en distintos medios de comunicación. Y bueno, siempre saludando pues al equipo de Seomat Podcast. ¿Cómo estás, Doménico? Hola, encantado. ¿Cómo están? ¿Todo bien por allá? Espero que no, espero que hayan tenido una buena semana y listos para comenzar hoy con un buen podcast. Excelente. ¿Cómo estás, Reyles? Muy buenas tardes ya aquí en Perú. Tengo en mi reloj 12 y 37. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios para iniciar una nueva edición de este podcast con un tema muy interesante. Y aquí estaré atento a sus intervenciones, amigos. Excelente. Bueno, aplicando el método escolástico, vamos a partir desde los conceptos. En primer lugar, cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué es el hermetismo o cómo lo podemos definir? ¿Es un concepto, digamos, realmente bien definido o es como el gnosticismo que hay distintos sabores, distintas diferencias a lo largo de regiones geográficas a lo largo del tiempo? ¿Cómo podríamos definir el hermetismo, Domenico? Bueno, el hermetismo es un poquito más fácil de definir que el gnosticismo. Lo pudiéramos definir muy fácilmente como una corriente religiosa que se basa en la idea de que el universo está interconectado y que la verdad y la sabiduría se pueden alcanzar a través de la comprensión de la naturaleza y la conexión con la divinidad. Ahora, toda esa mezcla de palabras básicamente lo que quiere decir es que te pueden transformar de un ser mundano a un ser que se puede acercar a Dios o hasta ser Dios mismo. Lo que pasa es que va a depender del tipo de hermetismo que estés practicando. Ahí van a haber diferentes hermetismos. Por ejemplo, está el hermetismo judeocristiano, está el hermetismo del Kabbalah, que ese es más judío. Pero bueno, todo esto tiene orígenes muy antiguos. Supuestamente viene de Egipto, porque todo esto viene de Egipto, supuestamente. Lo más probable es que sea una mezcla de diferentes corrientes religiosas en el Mediterráneo. Nadie sabe con certeza, pero tiene un poquito se puede ver que tiene un poquito de astrología, tiene un poquito de alquimia. Probablemente se haya cocinado en Alejandría, porque muchas de estas cosas sucedieron en Alejandría, pero es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que tuvo mucha relevancia en la Edad Media y después en el Renacimiento, y hasta hoy en día que es muy popular de muchas formas. Como estábamos comentando antes del podcast, lo podemos ver en la finanza. Es más, el mismo George Soros tiene un libro que se llama La alquimia de la finanza, en donde él describe muy bien lo que para él es la alquimia y por ende el hermetismo. Él habla mucho de que él no busca saber la verdad. Él habla mucho de que él quiere tener el éxito operacional. O sea, no busca que saber la verdad, él quiere que la cosa que él haga funcione. Es muy pragmático en ese sentido. Y bueno, sí, como ya lo dije, hay muchas formas de hermetismo. No es tan fácil de definir como, por ejemplo, el budismo o el cristianismo, ya que también esto tiene muchos secretos, pero ha habido mucha gente a lo largo de la historia que probablemente lo hayan practicado, como por ejemplo Isaac Newton, Sir Francis Bacon, todas que son personas científicas que también seguro estaban probablemente practicando esto por detrás porque a todos les gustaba la alquimia. Y para practicar la alquimia se necesita el hermetismo. Otro tema también que me gustaría tocar del hermetismo es el árbol de la vida. El árbol de la vida y sus 7 principios herméticos. Eh, sí, si quieres saber que estás lidiando con algo gnóstico,
lo puedes saber porque vas a encontrarte con uno de los 7 principios herméticos, o que te puedas encontrar algo que tenga que ver con el árbol de la vida, que es un árbol que ellos utilizan para la transformación, ya sea de metales o de humanos, de lo que tú quieras. Puedes transformar, hacer algo de mundano a espiritual. Básicamente eso es, no diría una forma sencilla de definir el hermetismo, pero lo que es una corriente filosófica y religiosa. Excelente. Eh, Se me viene a la mente lo que habíamos hablado sobre gnosticismo, de que de alguna manera el gnosticismo de alguna forma era como una herejía que se iba, que iba ingresando a alguna de las religiones ortodoxas, ¿no? Y que San Ireneo de alguna manera eh, consideraba y prevenía de que era una herejía muy peligrosa, ¿no? Y justamente eso lo conecto con lo que acabas de señalar, de que, bueno, básicamente el hermetismo se encuentra presente y conectado con, o de alguna manera se ha ingresado esas ideas en alguna de las religiones más populares, ¿no? Entonces, si podríamos trazar tal vez una diferencia fundamental o algunas diferencias, ¿cuáles serían las diferencias entre el hermetismo y el gnosticismo? El gnosticismo es un poquito, para mí, en mi opinión, el gnosticismo es un poquito más deprimente, más negativo. Eh, Ellos ven la diferencia entre lo material y lo espiritual, como lo material es malo, lo espiritual es bueno. Tengo que salir de lo material, escaparme de lo material para llegar a lo espiritual. El hermético, él le gustaría también transformarse para llegar a algo más espiritual, pero el hermético empezaría diciendo que esa diferencia entre lo espiritual y lo material en realidad no existe. Ahí tendríamos que ir a los principios herméticos. Uno de los principios herméticos se basa en el principio de la polaridad. Los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Entonces, claro, para un hermético no es que él quiera escaparse del mundo material para irse a un mundo espiritual. Él más bien se da cuenta de que es simplemente una ilusión entre esos dos opuestos, y por ende, dándose cuenta y a través del proceso alquímico, va a poder manipular ese espectro y, por ejemplo, pasar de un lado a otro. Tengo poderes espirituales y me muevo ahora al mundo material y así voy, porque claro, ellos son alquimistas, ellos lo moldean. Hay un principio de la alquimia muy importante que solve et coagula, disolver y coagular. En el podcast anterior, no me acuerdo si fue en el anterior, pero Reyles mencionó que los masones utilizaban el orden, sacan el orden del caos, order out of chaos, el orden fuera del caos, sacan orden del caos. Eso es básicamente solve et coagula. Lo disuelvo y lo coagulo otra vez a mi manera, como a mí me guste, en mi propia imagen y semejanza, por ejemplo. Disolve pudiera ser la destrucción, el caos. Coagula, la coagulación, es la construcción de nuevo, la mezcla de lo que destruiste, de lo que disolviste. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque cuando trabajas en la alquimia, muchas veces estás disolviendo cosas y después las estás coagulando para hacer otras cosas. Lo que ellos llaman la transmutación. Están transmutando de una cosa a otra cosa, y pudieras hacerlo con el plomo, disolverlo, llevarlo a sus partes elementales y coagularlo en una nueva forma que sería el oro. Y eso es uno de los sueños de los alquimistas de la Edad Media, cómo cambia el plomo al oro. Hoy en día ya lo podemos hacer con la tecnología, tengo entendido yo, pero el proceso es muy caro y más fácil es minarlo. Y ya, mucho más fácil extraer oro de una mina que
hacer una alquimia rara para hacer el oro. Pero sí, entre los gnósticos y los herméticos, es que para mí los gnósticos son más negativos y los herméticos, digamos que se consideran que están más allá de la negatividad. Yo paso de eso. La negatividad y la posibilidad, eso es lo mismo. Los opuestos son iguales. Otra cosa que quería mencionar, pero bueno, se me olvidó. Ya después, si me acuerdo, te lo menciono otra vez. Entiendo. Cuando mencionaste el orden saliendo del caos o extrayendo el orden desde el caos, se me viene a la mente otro principio de hermético que es el de causa y efecto, ¿no? Ellos consideran de que realmente todo tiene una causa, ¿no? Si nosotros vemos caos, es que todavía no hemos llegado a ese nivel de percepción superlativo que permite divisar el orden que realmente existe, ¿no? Y entonces, como que no existe casualidad. Si tú ves casualidad o suerte, realmente no estás viendo bien. Tienes que mejorar tu percepción, superarte y demás, ¿no? Que bueno, alguno dirá, pero bueno, ¿qué te garantiza a ti que realmente estás teniendo una visión superior o es simplemente tu subjetividad que te lleva a pensar eso, ¿no? Hablaremos ya algo de Hegel que él creía que había conseguido eso, pero bueno, ¿quién lo convence a Hegel de que realmente no es así, ¿no? Es más que una fuerza de la voluntad que una fuerza de la inteligencia, en el sentido de decir, yo llego a la verdad porque me esforcé por hacerlo y te demuestro que lo tengo y demás, pero no deja de ser una subjetividad. Ahora, otro principio que me viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos de la alquimia, que está muy conectado la historia, creo, de la alquimia con la historia del hermetismo, ¿no? De hecho, se considera a Hermes Trismegisto, que es, digamos, el autor hermético por antonomasia, el primer escritor de alquimia, ¿no? O sea, de hecho se le considera autor de muchas obras, ¿no? Por ejemplo, el libro de los muertos, Hermes Trismegisto, la tabla Esmeralda, Hermes Trismegisto, ¿no? Eh, por ahí escuché a un youtuber que decía que de alguna manera Hermes Trismegisto es como la Wikipedia, ¿no? ¿De qué fuente lo sacaste? De Wikipedia. Bueno, ya. ¿De dónde obtuviste la verdad? Hermes Trismegisto. ¿No? O sea, como que todo lo esotérico, la búsqueda de la verdad y todo eso, lo citan a Hermes Trismegisto, ¿no? La gente dice que escribió 30.000 libros, 20.000 libros, o sea, le dan ya unas cualidades suprahumanas, ¿no? Y como que la fuente de sabiduría, parte de los escritos que él tuvo y demás. De hecho, de ahí viene un poquito el término hermético, ¿no? Como algo cerrado, ¿no? Algo que, que es propio de ese conocimiento oculto, ¿no? Que no es abierto a la muchedumbre y demás. Después se me viene a la mente el principio de correspondencia, con base a lo que comentaste, ¿no? Haciendo la analogía, ¿no? De algo como es la química, algo material, eso es como que una representación de algo universal, ¿no? O sea, así como es el macrocosmos, así como es arriba, es abajo. O sea, así como manipulas los metales, ¿no? Como manipulas la materia, así también puede manipular la mente, ¿no? Incluso yendo más allá, puede manipular a las personas, ¿no? Porque te vuelves como un maestro Jedi, ¿no? Que puede torcer la voluntad de cualquier persona porque estás más iluminado o estás más eh, conectado, ¿no? Con las verdades supremas y originales, ¿no? Entonces, con base en esto me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que fue evolucionando esto a lo largo del tiempo? ¿Dónde podemos rastrear los orígenes y cómo ha ido de alguna manera creciendo este hermetismo a lo largo de las distintas etapas de la humanidad? Wow. Bueno, me gusta mucho que mencionaras más principios herméticos. Me acabas de recordar de una cosa que ellos hablan que es la sincronicidad. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer un ritual con velas, por ejemplo, una vela naranja, que se representa a Hermes, que es Mercurio, porque Mercurio es el mensajero de los dioses. Por eso él escribió todos los libros. No va a ser otro, no va a ser Júpiter Trismegistos, no va a ser Hades Trismegistos, no va a ser Hércules, tenía que ser Hermes. Es que, porque claro, como supuestamente viene de Egipto, Hermes es Thoth, el dios Thoth, básicamente es Mercurio.
y Mercurio es el mensajero de los dioses. No hay otro dios que te va a comunicar la revelación de arriba, sino ese dios. Por eso pienso yo que toda la gente que escribió esto ponía como autor Hermes Trismegistos, Hermes el tres grandes, o el tres veces grande. Me imagino yo que viene de venir de ahí, como esto se estaba cocinando en el Mediterráneo. Entonces, claro, Mercurio es de mucha importancia, ese planeta es de mucha importancia, él va a ser el mensajero. Para ver qué tan para atrás pudiéramos ir. Supuestamente Pitágoras. Ahí tan para atrás pudiéramos ir, supuestamente hasta allá atrás, porque él era parte de un culto, que eran matemáticos y estaban un poco locos, aparte de la hipotenusa y todo lo demás. Tenían unas cosas muy místicas y aparentemente ellos también tenían principios herméticos o seguían algo de eso. Pero eso yo creo que es más especulativo. Yo creo que para entrar en el hermetismo, que ya nosotros conocemos bien, tendríamos que ir ya hasta la Edad Media, que es cuando lo empezamos a ver bastante. Creo que las cruzadas tuvieron mucho que ver con esto. Esto también es un poquito especulativo, pero supuestamente órdenes militares religiosas como los templarios aprendieron mucho de los místicos del Medio Oriente, que a su vez los místicos del Medio Oriente estaban influenciados por gente de Persia, de India. El Medio Oriente es muy interesante en este sentido y hay mucho esoterismo, mucho ocultismo. Es más, cuando llegan los cruzados al Medio Oriente, ya estaban bien establecidos cultos gnósticos como los asesinos, que ellos tienen un poquito de gnosticismo también para manipular a sus seguidores, prometiéndoles un paraíso terrenal, esto y aquello, y solo lo tiene acceso el líder de los asesinos. Entonces yo creo que así es como llega esto a Europa. Otro ejemplo que también podemos ver es en la obra de Giacomo Casanova. En esa obra, una obra de un hombre que le gusta mucho a las mujeres y va por muchos sitios de Europa conquistando mujeres, no solo en Italia. En una parte de la historia, él conoce a un señor muy poderoso y logra hacer que Casanova se mude a Constantinopla y logre vivir ahí en la embajada de Venecia. Y ahí, viviendo en Constantinopla, el personaje de Casanova es iniciado a los misterios del Imperio Otomano, porque ahí también había una élite de gente poderosa cercana al sultán, a la corte del sultán, que también estaba metido en cosas raras, cosas místicas. No te pudiera decir si son herméticos, porque en realidad no sé lo que estaban practicando, pero lo más probable es que Europa sacó esto en la Edad Media a través del Medio Oriente. Y el Medio Oriente saca esto a través de lo que tiene al lado. O probablemente ya viene de ahí. No se sabe. Después, en la Edad Media tenemos un montón de gente. Gracias a los alquimistas. Hay cristianos herméticos, hay judíos herméticos, hay paganos herméticos. Todo tipo de sabor hermético que tú quieras está y todavía está hasta el día de hoy. Es más, hoy en día, el último libro hermético que me acuerdo que vi fuera un libro que se llama El libro de la atracción, o The Book of Attraction. Básicamente estaban condensando el principio de la atracción, lo estaban condensando uno de los principios herméticos para el libro, para supuestamente hacer de que te hicieras rico, para traer riquezas a tu vida. Eso también es una forma bastardizada y condensada de lo que es el hermetismo, y todavía lo vemos. Lo vemos mucho en las películas, lo vemos en la música. Estábamos hablando un poquito de Led Zeppelin. Me mencionaste Yngwie Malmsteen también, el guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, que también menciona el hermetismo en sus canciones. Y otra banda que
Me encanta porque ellos tienen una canción que se llama Lateralus, una banda que se llama Tool, T-O-O-L, Tool. Y en esa canción, Lateralus, es muy buena para explicar lo que es el principio hermético. Sí, lo que ellos piensan. Como todo, al principio es blanco y negro, después creces, empiezan los colores. En fin, habría que escuchar la canción y entender un poquito de su simbología, porque esa es otra cosa que tiene el hermetismo, es sus símbolos. Si ves sus símbolos, claro, y no entiendes de qué va, no lo vas a entender. Pero tienen mucha simbología. Cuando veas, cuando veas cuadritos en blanco y negro en el piso, eso es un símbolo. Cuando veas pilares, eso es un símbolo. Cuando veas llamas, esos son símbolos. Todos son símbolos de diferentes cosas, diferentes historias. Lo que pasa es que hay que aprendérselo. Pero ya una vez que te los aprendes, es más o menos fácil porque tiene un truco. Tienen unos trucos. Ah, lo último que iba a decir, sí, Stanley Kubrick, el director de cine, Stanley Kubrick. Él también es un buen ejemplo para aprender un poquito del hermetismo y de los misterios, la, 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 los cultos esotéricos, especialmente una película que se llama La Odisea, Odisea 2002, creo que es Odisea 2002, o 2002. 2001 Odisea del Espacio, creo que es. Eso es, muchas gracias, eso, la Odisea. En particular, el principio de la historia, supuestamente tengo entendido yo que el principio de la historia es un buen, ¿cómo se dice? Es una buena representación de lo que los herméticos creen que es la historia de la humanidad. Entonces, si quieres una referencia, te puedes ir a buscar a Stanley Kubrick, La Odisea en el Espacio 2001, lo buscas en YouTube y mira esa primera escena. Creo que ni siquiera tiene diálogo esa escena, solo los monos mira, no hay diálogo, ni siquiera lo puedes ver y no hace falta ni subtítulo ni nada. Y, y bueno, sí, el hermetismo. Cuando lees el tarot, estás haciendo un poquito de hermetismo. Cuando haces astrología, estás haciendo un poquito de hermetismo. Yo, o sea, yo diría que no te metieras en esto, pero si te interesara profundizar en tu lectura del tarot, estudia un poquito de hermetismo. Supuestamente eso va a hacer que tus lecturas sean mejores. Al igual que tu horóscopo. Al escribir un horóscopo, ¿sabes? Necesitas todos los datos de la persona, su fecha de nacimiento, el lugar, la hora cuando nació. Lo vas a poder mejorar y lo vas a poder ser más exacto usando los principios herméticos y usando lo que ellos saben sobre los planetas, la simbología, el árbol de la vida, porque para ellos todo está conectado. Por ejemplo, si buscas la arcana mayor son un grupo de cartas del tarot que digamos que son las más importantes. Si buscas las arcanas mayor, tiene un correspondiente en el árbol de la vida para los herméticos. Y pudieras meditar en cada carta del tarot para descubrir cuál es su mensaje secreto. Un mensaje secreto particular para ti. Yo personalmente no lo recomiendo, pero es una forma de cómo se practican estas cosas y probablemente de cómo se practicaba anteriormente. Lo que pasa es que, claro, con el pasar de los años eso también se ha perdido un poquito. Y yo creo que con el internet también ahora se está recuperando, ¿eh? Porque la gente, claro, tiene más acceso, puede estudiar. También he visto gente como Aleister Crowley, el famoso místico inglés. Crowley, por ejemplo, combinó el yoga con el hermetismo, pero su forma de esoterismo favorita era la china. Y eso tú lo puedes leer en sus grimoires, se dice en español, grimoire. Grimorios. En sus grimorios. Tú coges sus grimorios y al final de su vida él ya hablaba de que su práctica mística favorita era la china. Y eso en realidad no tiene mucho que ver con el hermetismo que yo sepa. Ahora, puede ser que sí, porque esto es sorprendentemente conectado con todo, pero yo creo que no.
Bueno, damos la bienvenida a Martín. Por diversos motivos no ha podido estar desde el comienzo de la reunión, pero bueno, ¿cómo estás, Martín? Hola, muy buenas tanto a Denis como a Reyles, como a ti, Doménico. Aquí estamos, en una cuestión de arreglar unas cosas por una visita intempestiva que hizo mi padre, pero ya viajó, ya regresó, entonces ya retomando las labores debidamente. Bueno, estamos Excelente, muy contentos de estar en sesión más de podcast. excelente, Martín. Bueno, vamos a hablar un poquito de la concepción del hombre que tiene el hermetismo, o sea, la antropología filosófica. eh, Algo ya hemos adelantado, ¿no? O sea, de alguna manera, bajo la visión hermética, una persona conociendo ciertos secretos, haciendo, digamos, un conocimiento profundo o incluso estudiando aquel conocimiento oculto que nos ha heredado Hermes Trismegisto u otras tradiciones ocultistas, se puede llegar a acercar a la divinidad, ¿no? Es como, e incluso es algo que me parece se diferencia del gnosticismo, que incluso sin rechazar lo material puede llegar a dominar el aspecto material porque conoce los principios que subyacen a esa parte material, ¿no? Entonces, de alguna manera el hombre puede llegar a ser el superhombre, habiendo adquirido ese conocimiento ancestral, arcano, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar de la concepción del hombre que tiene el hermetismo o Doménico? Bueno, el principio del mentalismo, el universo es mental. No sé si lo leíste en el Kybalión cuando hablaban del mentalismo y que el universo es mental. Hay una creencia de que ellos, ¿cómo podría explicar esto? Básicamente, si el universo es como un cerebro, una mente, cuya mente quiere conocerse a sí misma y se manifiesta en la realidad que vemos enfrente de nosotros. Una de sus manifestaciones son los seres humanos. Y esa manifestación del ser humano está ahí porque el universo quiere reconocerse a sí mismo, ya que es una mente. Algo así por el estilo es como yo lo entiendo. Eh, sí, para ellos es que otra vez volvemos a la separación, porque si tú buscas de separar, por ejemplo, a Dios del hombre, ellos van a decir que eso no existe. Los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Entonces, para ellos un humano o un animal es simplemente un grado menor de lo más alto de la pirámide. Lo más alto sería el Dios absoluto, el inseparable, el todo, el uno y el todo. Y de ahí él se manifiesta, él se quiere conocer a sí mismo. Si para él, supuestamente, si tú eres el todo, entonces no eres nada. No te vas a poder conocer a ti mismo. Para que el universo sepa quién es, debe entonces, digamos que, manifestarse en la realidad que vemos enfrente de nosotros. Tú como humano, digamos, puedes mejorarte y llegar hacia un punto superior, dependiendo de qué tradición hermética puedes llegar más arriba y más abajo. Algunas tradiciones te van a ofrecer superpoderes, vas a ser como Dios. Otras son más tranquilas, te van a hacer como un Jedi, digamos, pero no como Dios, tranquilo. Digamos, algunas tradiciones herméticas, digamos que hasta son solo psicológicas. Tan- mm, Ni siquiera es que estén tratando de darte superpoderes como Jedi ni nada de eso. Simplemente están tratando sí, de que hacer de que controles tus emociones, hacer de que entiendas tu psicología, hacer de que entiendas tu posición en la Tierra, cómo la puedes controlar, cómo puedes controlar tu realidad.
Pero claro, todo eso tiene sus peligros, ya que la arrogancia, sí, la arrogancia se puede meter y te puede cegar. Al final, como ya lo dije antes de que empezáramos el podcast, aunque yo practicara esto antes, he encontrado una mejor respuesta. Sé que esa respuesta no le va a gustar a mucha gente, pero para mí esa respuesta sigue siendo Jesucristo. Me da mejores, sí, me da mejores respuestas a lo que esto me estaba ofreciendo, ya que esto me tenía inestable, digamos. Hay una inestabilidad en esa ambición de querer hacer lo mejor que pudiera hacer, o sea, convertirme de plomo a oro. En cambio, ahora con mi creencia en Jesucristo estoy mejor puesto, digamos, en quién soy y en mi lugar en la jerarquía. Reyles, Sí, yo quisiera citar el libro Iglesia y Masonería de Alberto Bárcena, donde habla de la gnosis masónica. Y dice, la gnosis masónica es antropocéntrica, exalta al hombre como clave de todos los misterios, haciéndole creerse autosuficiente, portador de fuerzas y capacidades que no había soñado siquiera en su vida de profano, redentor de sí mismo, objeto en última instancia de adoración. Debe añadirse el componente mágico, fundamental en esa evolución. Hay otros masones que hablan de una iluminación que tendría lugar durante el ritual iniciático. de alguna manera hay una correspondencia, ¿no? con las ideas masónicas. Se me viene a la mente también, hablando ya de la G masónica, la gnosis, justamente el principio del mentalismo, ¿no? Donde hay algo que se manifiesta, algo que no se manifiesta, trazamos un puente entre los dos, y mientras más superado estés, ese puente pues te permite ir desde lo que no se manifiesta a lo que se manifiesta e incluso controlar aquello que se manifiesta. Martín. Sí, de verdad, me parece, quisiera aportar lo siguiente, eso es lo que quería decir. Es justamente lo que hablaba Doménico, de que el ser supremo necesita manifestarse, como hay un principio de necesidad de manifestar al manifestarse. Bueno, es justamente así comienza la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? O sea, hasta dónde el hermetismo ha penetrado la filosofía, ¿no? Que justamente es un Dios que necesita comprenderse a sí mismo, ¿no? Y por eso es la necesidad de crear al humano, ¿no? Como si Dios necesitara, ¿no? Eso, ¿no? Y también tiene mucho que ver con lo que, esta discusión que hay en filosofía, con el Dios de Baruch Spinoza. Y el Dios de Baruch Spinoza tiene muchas características de lo que acaba de describir acá Doménico, ¿no? De que hay como necesita esa manifestación, ¿no? Para completarse a sí mismo, ¿no? Y que, digamos, bueno, en este caso para Spinoza, ese acto de hacer ya es Dios en sí mismo, ¿no? La naturaleza ya es Dios en sí mismo, ¿no? Eso sería mi aporte. Excelente, y has dado un pie genial para el siguiente tema, que es la modernidad y el hermetismo, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de alquimia, Edad Media. Obviamente hemos sobrevolado el tema porque es bastante profundo. De alquimia, pues tenemos la piedra filosofal, bueno, tenemos una serie de temas, pero vayamos a la modernidad. Dicho sea de paso, recuerden que los temas que no profundizamos en un episodio, vamos a profundizarlos en los siguientes, porque sabemos pues que hay muchos aspectos que merecen ser profundizados. Bien, modernidad y hermetismo, ¿no? Ya hemos adelantado un poco la relación con Hegel, ¿no? De hecho, hay un filósofo, Eric Vogelin, o Wegelin, bueno, el apellido no sé cómo se pronuncia, que señala a Hegel como un brujo y que su fenomenología del espíritu es un grimorio, ¿no? Eh, ¿Por qué Doménico señala este filósofo esa relación? Ah, reglas, vamos con reglas o no.
Ya, sí, Reyles. Bueno, la modernidad, ya que estamos tratando el tema de la modernidad, se construye en base a tres revoluciones, como ya habíamos dicho. En el libro que estaba citando, Iglesia y Masonería, se hace una conexión entre la Revolución Francesa y el principio que había mencionado anteriormente Doménico del solve et coagula. Y voy a citar un párrafo de ese libro y con el Ordo ab Cao también. Ese libro, Iglesia y Masonería, de Alberto Bárcena. Y dice, Ordo ab Cao, el orden nace del caos, es un aforismo y principio masónico presente en el ritual del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. La misma idea encontramos en solve et coagula, disuelve y coagula, es decir, recomponer después de disolver. La palabra de orden que circula dentro de las logias bien relacionadas del grado 33 del mismo rito. También el solve et coagula. Este es un concepto fundamental para entender los trabajos masónicos, sobre todo en cuanto a su proyección social a largo plazo. Aplicado a la época que analizamos aquí, está hablando en este contexto de la Revolución Francesa, era imprescindible para los jefes de la revolución disolver el cristianismo, llegar al caos para establecer un nuevo sistema de creencias, el suyo, una imposición imprescindible para asentar el nuevo paradigma. Y entonces esa es, digamos, la conexión entre el principio que ha mencionado Doménico, solve et coagula, ordo ab cao, con las revoluciones que justamente dan origen a la modernidad. Y yo diría, en cualquier revolución actual que busque resetear el sistema político, social, económico, cultural, etc. Está subyacente la idea de la revolución como la alquimia social, ¿no? Donde conviertes un sistema que es el plomo, ¿no? Un sistema que genera, no sé, desigualdad, sufrimiento, etcétera. Tratar de hacer la alquimia social para llegar a un sistema que sería pues como el oro, digamos, el paraíso en la tierra, ¿no? Bueno, creo que la relación entre hermetismo y modernidad requiere también saber, ¿no? Un poco el contexto en que se fueron desarrollando las ideas modernas. Por ejemplo, he sabido que Hegel, Bueno, digamos en la de época él, de Hegel, sí, perdón. no, no, por favor, continúa, disculpa. Ok. Sí, he sabido que, bueno, en la época de Hegel, bueno, con muchas épocas de la humanidad, eh, había mucha, digamos, influencia o mucha divulgación de las ideas herméticas, ¿no? De hecho, se sabe, esto está no solamente en la obra de Hegel, sino también en sus contemporáneos, se sabe que él tenía contacto incluso con muchos pensadores del hermetismo, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera eso influenció en su obra, Doménico? Sí. Bueno, lo que te iba a decir, que tú ya lo habías aludido y Reyles también lo acaba de decir. Am, lo de solve et coagula y después hay otro que es como es arriba, es abajo. Entonces, Hegel lo que hace es que él piensa que si yo entiendo algo en lo particular, lo voy a poder entender en lo general. De ahí a lo que estábamos hablando, claro, porque si yo disuelvo algo a sus componentes elementales y los entiendo, voy a disolver el plomo y voy a entender los átomos del plomo y los puedo manipular, lo voy a transformar en oro. ¿Ves? Lo disuelves a sus componentes particulares y lo recreas otra vez de forma universal. De la misma forma, Hegel lo que quiere es sofía. O sea, él quiere sabiduría. Él no quiere amar a la sabiduría. Él no quiere ser filósofo. No. Él quiere ser tófiso. No sé cómo se dice. Pero él quiere tener sabiduría absoluta. No vale. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a usar la alquimia, los mecanismos de la alquimia. Voy a entender las ideas de forma particular
y las voy a llevar a lo general. Y de aquí tiene una palabra clave que es muy importante que tratemos de entender, porque esta palabra está en alemán y en inglés no existe y en español tampoco, y se llama Aufheben. Y a ellos les gusta mucho usar esta palabra de Aufheben. Aufheben, según tengo entendido yo, significa destruir, deconstruir y construir todo a la vez, dejando solamente las partes que mejor funcionan. Claro, yo no sé hablar alemán, no lo entiendo bien, pero sé que Hegel ha utilizado mucho esta palabra, el Aufheben, para supuestamente tener la verdad absoluta. Él da un ejemplo muy gracioso con las manzanas. ¿Cómo podemos saber lo que es la manzana de verdad? Bueno, la manzana es una fruta. Entonces vamos a abstraer más cosas. Bueno, pero la manzana, ¿qué más? Viene de un árbol. Entonces la manzana es una planta. Pero abstráele aún más. La manzana es polvo de estrella. Más, abstráele aún más, hasta llegar a lo más esencial que es la manzana. Y así lo puedes hacer con todo. ¿Te acuerdas que estábamos mencionando la teología apafática? La negación, la crítica. Así es como vamos a conseguir el Aufheben. Vamos a abstraerle, vamos a quitarle, quítale, hasta llegar al fondo de la idea, a su forma más genuina, por decirlo así. Si lo entiendes en lo particular, lo vas a poder entender en lo universal, ya que como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y de ahí Hegel puede decir, ahora yo tengo gnosis, tengo sofía, tengo el conocimiento absoluto. Reyes. Reyles, Sí, se puede deconstruir la masculinidad también. Hace unos años me tenían hinchado con esa frasecita, deconstruye tu masculinidad. ¿No? ¿Y qué significa deconstruir la masculinidad? Es vamos a trozarla, vamos a cortarla en pedacitos, buscar los átomos de la masculinidad, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa en nuestra sociedad ser varón? Bueno, no usar bikini, no pintarse los labios, no usar tacos, ¿no? Entonces, deconstruir la masculinidad es justamente darle la vuelta a todo eso. Deconstruir la masculinidad era, y algunos actorcitos, esta gente del espectáculo se prestaba, pues, ¿no? Para eso, saliendo en tacos, pintándose los labios, ¿qué más? Bueno, de lo que haya visto, bueno, en fin, no vi a nadie vestir un bikini, a ningún varón vestir un bikini para deconstruir la masculinidad en la farándula peruana, pero poquito faltó para eso. Entonces, pero eso significa, ¿no? Y supuestamente construyes algo nuevo que sería una masculinidad no tóxica, ¿no? Ese sería otro ejemplo que yo pondría para redondear lo que dijo Doménico. Y además el principio de como es arriba, es abajo, si mal no recuerdo, es lo que significa la famosa estatua del dios Baphomet, ¿no? Hay una estatua en Estados Unidos del dios Baphomet que está con un dedito arriba, con una mano arriba, o una mano con el dedo arriba y otra mano con el dedo abajo, que el significado sería eso, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y este es un dios hermafrodita, es un dios queer. Entonces, justamente, incluso en Estados Unidos, los queer lo sacan en procesión a este dios como un símbolo de la deconstrucción de la masculinidad. Y vemos ahí la relación entre la deconstrucción, que sería el solvet coagula, este tema queer, y también el famoso principio del como es arriba, es abajo. Pero antes de finalizar, quisiera también redondear la idea que cité anteriormente, la idea del ordo ab cao o solvet coagula aplicado al anarquismo, conforme aparece en este libro del historiador Alberto Bárcena. Dice lo siguiente: tratamiento aparte merece el anarquismo, el más masónico en el fondo de aquellos movimientos. A ninguno le cuadraba mejor el aforismo ordo ab cao, destruirlo todo para empezar de nuevo.
su principal representante histórico, el exiliado ruso Mikhail Bakunin, buscaba la desaparición de todas las instituciones existentes, el ejército, la judicatura, la policía y naturalmente la iglesia. De hecho, en algunas revoluciones hemos conectado también el principio de orden con las revoluciones. En algunas revoluciones aparece el lema abolish the police. No, mi inglés no es tan bueno, pero significa abolir la policía, ¿no? Entonces voy a continuar leyendo. Dice, el Estado con todo lo que le configura tenía que ser destruido, igual que debía suprimirse la propiedad privada, ¿no? Bakunin era el más salvaje de todos. En sus escritos, Bakunin habla de conseguir la pandestrucción, la destrucción total universal. Estaba hablando de la reforma general de todo el ancho mundo de los Rosacruz. Los Rosacruz tienen ese lema, ¿no? La reforma general de todo el ancho mundo. A veces cuando escuchamos reforma suena bonito, pero si es que supiéramos de lo que significara hasta abolir la propiedad privada, por ahí que ya no nos gustaría tanto. Excelente, Martín. Sí, justamente quisiera retomar lo dicho en primer lugar por Reyles, de que ahorita se habla de construir la masculinidad, ¿no? Y justamente hay estos movimientos postmodernos tratan más o menos que tratan directamente esa temática. Pero qué raro, ¿no? Justamente esto ya se había mencionado en un podcast anterior de que la palabra, digamos, el origen, digamos, se popularizó porque Heidegger, que es alguien que fue, como todo el mundo lo sabe, un afiliado al partido político de la esvástica, eh, empezó, empezó a proponer el tema del de destruction, ¿no? De destruir, ¿no? Y justamente que hablaba no solo hablaba más o menos en esa línea que en la dicho por Domenico de destruir las grandes cosas o digamos de destruir las grandes cosas para para hacer con lo esencial. Pero Heidegger lo decía en el sentido de que hay que destruir todo lo judaico, ¿no? Todo lo semita para quedarnos con con lo ario. Ese era su sentido, ¿no? Qué curioso de que viene Jacques Derrida, su discípulo, le cambia el nombre, le dice de construcción y ahora pues lo que en palabras de un antropólogo le dice militonto, ¿no? Es de los posmodernos, hablan de construcción, saber que esto tiene un origen, lo popularizó para comenzar alguien del partido de la esvástica que se inspiró leyendo a Martín Lutero, pero que esto a su vez tiene como una historia, como ya dijo Doménico, de muchos años atrás, que habla de cuestiones nada científicas, sino netamente esotéricas, ¿no? Excelente. Cuando hablaron de la famosa deconstrucción de la masculinidad, directamente uno piensa en el principio de la generación o de género, un principio hermético, que conectándolo con el principio de la polaridad, es que básicamente no hay una diferencia entre hombre y mujer en términos de naturaleza, sino de grado, ¿no? Entonces, pongámosle desde el punto de vista geométrico, ¿no? Entre dos puntos pueden haber infinitos puntos, ¿no? Entonces, uno puede ser 20% hombre, 80% mujer, no sé, 50% uno con uno, o sea, se vuelve una multiplicidad de géneros que lo vemos correspondiente con estas ideas, ¿no? De que ya perdí la cuenta de cuántos tipos de géneros hay, ¿no? Entonces, es de alguna manera una sublimación, obviamente bajo la vista hermética, de este principio de género, ¿no? De que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, combinada tal vez con este principio de polaridad, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, lo que señaló Martín sobre Heidegger me da paso a un tema que justamente es el siguiente tema, que es el ocultismo moderno, ¿no? Como por ejemplo autoras como Elena Blavatsky han influenciado en el nacionalsocialismo alemán, ¿no? Con ideas muy comunes al hermetismo, ¿no?
¿De qué podemos hablar sobre este ocultismo moderno, Domenico? Bueno, quería hacer una pequeña mención a lo que dijo Reyles sobre la estatua de Baphomet. Seguramente ustedes habrán visto esta imagen alguna vez. Esta es la primera arcana del tarot. Este es lo que se le llama el mago. Si ves, tiene una varita mágica arriba, el dedo apunta hacia abajo. ¿Ves? Como es arriba, es abajo. Aparte, él es un mago muy avanzado, un mago que ya seguramente es oro. ¿Cómo lo sé? Porque tiene el símbolo del infinito encima de la cabeza. En su mesa tiene herramientas. Esto, la espada, la copa, el disco y el basto. Esos son los 4 elementos. O sea que en su mesa de trabajo él controla los 4 elementos de la realidad. Controla también, tiene una varita mágica apuntando arriba y un dedo abajo. Y tiene el símbolo del infinito. Las flores, no sé qué significa. Ya hasta ahí no llego yo. Pero esto es el tarot normal que mucha gente conoce. Y todo esto, si lo sabes ver, lo puedes encontrar en donde sea. Ah, sí, eso era con lo que había mencionado Regles, que me acordé del tarot, que es que en el tarot se puede encontrar muchas de estas simbologías. Y con lo que me preguntaste, con lo de Blavatsky, lo que pasa es que Blavatsky yo no la considero mucho como una hermética, yo la considero como una teosófica. O sea, ellos conocen a Dios, tienen Sofía de Dios. Y creo que ella hacía como medio, ¿sabes? Cuando uno habla con espíritus, ¿cómo se le dice eso? Bueno, un medio, Un medium. un medium, eso. Entonces, ella supuestamente hablaba con maestros ancestrales o algo así, el cual le dieron conocimiento de cosas que no son verdad, porque yo tengo entendido que los arias que llegaron a India son simplemente gente de Irán, no son personajes mágicos, rubios, ese cuento loco que se hace ella. Que después Hitler, claro, él coge esa historia porque para Hitler la sangre es el espíritu. La sangre es el espíritu. ¿Tú crees en el espíritu? Pues ellos creen en la sangre. Y claro, tienes que tener sangre pura para tener un espíritu puro. La sangre aria. Aparte que también Hitler fue influenciado por los socialistas, porque él fue socialista y él lo admite en Mein Kampf, que él aprendió mucho de ellos. Entonces, él seguramente está consciente de que hay un final de la historia, como le gusta mucho a los comunistas, al final de la historia. Pero claro, él cree que este final de la historia va a ser con los arias en el tope. Y si eso no sucede, entonces la Tierra quedará acabada. Ahora, eso es con lo de Hitler. Pero en el mundo moderno, yo lo veo más, por ejemplo, en el yoga, lo veo más en el tarot, lo veo más en los horóscopos, en el cine, en la música. Esto es donde yo lo veo más y en la promesa de que sí, de que tú puedes controlar tu realidad. Y hasta cierto punto eso es verdad. Pero yo personalmente creo que estos son creencias falsas. Y al final yo creo que van a hacerte más daño que bien. Excelente. Justamente es el siguiente, bueno, habiendo establecido la posible relación con el nacionalsocialismo, que dicho sea de paso es conocida pues la relación o la búsqueda que tenía este movimiento de investigar sobre un pasado indoeuropeo, ¿no? Habían viajes que hicieron a la India, e incluso la esvástica es un símbolo de origen, bueno, del Medio Oriente, de Irán, de la India, ¿no? Domenico, Sí, disculpa, amigo. Es que me acordé porque mencionaste el principio de género. Y aquí está otra cartita. No sé si, déjame ver. A ver si le puedo poner aquí así.
la carta de los enamorados. Que aquí, no sé si te das cuenta, los dos árboles representan los dos pilares de lo que ellos supuestamente creen que es el mundo, porque está el pilar de la misericordia y el pilar de la severidad. Son los dos pilares de la realidad, según ellos. Fíjate bien que el hombre mira a la mujer y la mujer está mirando a Dios. Supuestamente, en sus creencias, fíjate también la serpiente que está detrás de la mujer. Hay una serpiente detrás de la mujer. Supuestamente, la mujer, entre el hombre y la mujer, es la que más tiene conexión a Dios. Entonces, por eso el hombre mira a la mujer y la mujer mira a Dios. Y así es como uno como hombre se puede conectar a la divinidad. ¿Cómo? A través de la mujer o a través de tu lado femenino. También se puede decir. Mucha gente también dice que las mujeres son más espirituales, que están más conectadas a sus instintos. Y bueno, yo creo que esta carta lo representa bien, ya que la mujer mira hacia el cielo, pero el hombre mira hacia la mujer. Y de cierta forma eso a veces es verdad. Uno a veces se ciega con las mujeres como hombre, a mí me ha pasado. Y las mujeres de verdad a veces ven más allá de simplemente la relación amorosa. Pensarán más en el dinero o en esto, hay cosas que son importantes también. Una veces que a mí me ha pasado, yo me he cegado solo en la mujer y no me concentro en otras cosas que también son importantes. Pero sí, eso es otra cosa que me acordé de esta carta del tarot, que por lo del principio de género. Excelente. De hecho, todos los principios se pueden combinar. Por ejemplo, les combino el principio de género con el principio de correspondencia y viene un hermético y me puede decir, claro, son como los dos lóbulos cerebrales. Hay un lóbulo que es más femenino y otro más masculino. Uno es más creativo, más artístico, mientras que otro es más operativo, más matemático, ¿no? Entonces, y me puede finalizar diciendo, es que como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es ¿cómo decirlo? Una muestra de que combinando los principios te llegan más o menos a decir unas cosas que resultan, al menos generan curiosidad, digamos, ¿no? Bueno, sigamos en el progreso del hermetismo a lo largo de la modernidad y un punto donde tenemos que parar necesariamente es en el marxismo, ¿no? Ya hemos adelantado un poquito lo que es la relación entre Hegel y el hermetismo, pero cómo eso se sublimó o se llevó a su máxima exaltación desde el punto de vista de Marx y lo que posteriormente fue el movimiento marxista. Domenico. Sí, bueno, Marx es muy famoso por supuestamente llevar la filosofía de Hegel a lo material. A mí siempre me gusta decir que, ¿qué significa llevarlo a lo material? Pues significa que lo llevaste al nivel político. Más sin embargo, mucha gente me criticaría por decir eso y me diría que no lo entiendo. Entonces te lo voy a poner de otra forma. Otra forma que pudiéramos poner eso de materializar la filosofía de Hegel es simplemente darle la vuelta, hacerlo al revés. Entonces, ¿qué quiero decir yo? ¿Qué quiero decir yo con eso? Ahora, si Hegel lo que estaba buscando era una sofía, o sea, el conocimiento absoluto, ahora con Marx lo que vamos a hacer es, no importa que no tengamos ¿cómo se dice eso? No importa que no tengamos el conocimiento absoluto, pero sabemos hacia dónde tiene que llegar ese conocimiento absoluto, sabemos hacia dónde tiene que ir la utopía. Y más o menos es así como yo lo he interpretado, ya que ellos, los dos, tanto como Hegel como Marx, están preocupados por algo que ellos llaman el final de la historia. Entonces, si el final de la historia para Hegel es cuando las ideas ya no tienen más contradicciones y estaremos todas las ideas en armonías, Marx también cree en lo mismo, pero no a un nivel de ideas, sino a un nivel en donde las contradicciones materiales van a ser armonizadas.
¿Cuáles son esas contradicciones materiales? Bueno, que unos son más pobres que otros, que hay unos más ricos que otros. Entonces, eso de que Hegel veía que el final de la historia va a ser cuando las ideas y sus contradicciones por fin estén bien unas con las otras, pues bueno, de la misma forma ahora Marx dice lo mismo, pero esto va a ser en el marco económico. Y supuestamente él decía que la historia tiene un camino, y ese camino inevitablemente va a llevar al comunismo, lo cual por supuesto, se equivocó, estaba equivocado. Pero eso es una cosa que ellos creen mucho, que sí, el final de la historia va a ser el comunismo, porque el final de la historia es esa utopía, en donde todas las contradicciones serán armonizadas, o serán, ¿cómo se dice?, reconciliadas. Yo creo que esa es una mejor palabra. En vez de armonizar, reconciliadas, en donde todas las contradicciones serán reconciliadas. Por supuesto, tú le cuentas esto a alguien como Hugo Chávez, y Hugo Chávez se vuelve loco. Y dice, sí, tráiganlo para Venezuela. Venezuela tiene que ser el primero. ¿Sabes que a los venezolanos les gusta siempre ser los primeros en cagarla? Si no, pregúntale a Simón Bolívar. Entonces, no, bueno, es un chiste, un chiste. Pero esa es la impresión que a mí me da, igualito con Fidel Castro. Me imagino a Fidel Castro aprendiendo estas cosas y dice, oye, otra persona que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad es Pol Pot de Camboya, que le gustaba mucho matar a los pobres gente de Camboya, de su país, mató un montón de gente. Y yo creo que, en mi opinión, Pol Pot fue uno de los que mejor entendió esta filosofía. Es más, la palabra burgués, de la burguesía, simplemente significa aquel de la ciudad, como Hamburgo, la ciudad de Am, San Petersburgo, la ciudad de Peter, porque Burgo es ciudad. Claro, yo que viví en Holanda, yo me acuerdo esa palabra, Berg, así como lo dicen en holandés. Claro, es que la burguesía, el burger, y claro, Marx es un alemán. Claro, está hablando de la gente que vive en la ciudad. Aparte que Marx también fue influenciado por Rousseau y su salvaje noble, el salvaje noble que tiene que vivir en la ciudad. Entonces, yo creo que de ahí viene, ¿cómo se dice eso? El gusto que le da esta idea a gente como a Pol Pot, a gente como a Chávez, a gente como Mao. Sí, yo sé cuál es el futuro es esta utopía comunista, y yo quiero ayudar al mundo a llegar a eso. Y yo quiero que China sea la primera, yo quiero que Rusia sea la primera, yo quiero que Venezuela sea la primera. Por supuesto, eso no va a pasar, la utopía nunca va a llegar. Y ese final de la historia, como se lo imaginó Marx, es un cuento chino. No, yo ni siquiera me lo creo en Hegel, que las ideas puedan ser reconciliadas en un futuro lejano, mucho menos me lo voy a creer de una forma material o económica. Las diferencias siempre van a haber, en mi opinión, hasta que regrese Jesucristo y tengamos 1000 años de Jesucristo. No se me ocurre otra forma. Enmantizar el escatón. No sé si has oído hablar de esa frase. No acelerar el apocalipsis. Es una frase de Eric Voegelin. El escatón es el apocalipsis y sí, no lo aceleres, no te apresures, deja que todo llegue a su tiempo. Y de cierta forma estos comunistas están acelerando el apocalipsis. Hay que llegar, dale, vamos a llegar al final. Los cristianos también creemos en un apocalipsis, pero no, no, tranquilo, que llegue a su tiempo. El Padre sabe cuándo es la hora. Ya con eso tengo suficiente. Ya el Padre sabe cuándo es la hora, yo no sé, nadie sabe, ya está. Este pensamiento del fin de la historia, que a su vez surge como consecuencia de la dialéctica que propone Hegel y que hereda Marx, directamente uno lo relaciona con el principio hermético del ritmo, ¿no? De que, prácticamente esa es la dialéctica, ¿no? En algunas ocasiones la historia va hacia un extremo, en otras va hacia el otro extremo y después se genera pues una
una suerte de síntesis, ¿no? De hecho, alguien preguntaría, ¿no? Si es que la historia siempre de ritmo, ¿cómo es que llegaremos al fin de la historia? ¿Cómo es que se llegará a ese estado estable? Y en el Kybalión justamente menciona cómo hacerlo, ¿no? Voy a leer la frase que es la siguiente, ¿no? El Kybalión dice, el maestro, entiéndase maestro porque el que llegó precisamente a ese conocimiento oculto, aquel persona superhombre, el maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse. Para los marxistas, pues, en su paraíso utópico, ¿no? Y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular, que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los maestros? Neutralizan cualquier injerencia de capitalismo, burguesía, etc. Entonces, eso explicaría cómo los verdaderos maestros se sobreponen a este principio del ritmo y neutralizan esa corriente que jala a la historia hacia el otro extremo, llegando tal vez a un estado estable, ¿no? A un fin de la historia. Martín. Sí, justamente se tocó un tema bastante interesante, ¿no? Sobre, sobre en sí cómo entendemos el tiempo, porque antes de y esto hay que decirlo, antes de la llegada de Jesucristo, todas las culturas de la humanidad, más o menos, tenían la misma concepción del tiempo. Esto ya lo dice Oswald Spengler, que era una concepción cíclica del tiempo. Con la llegada con la llegada de Jesucristo, eh, ahora el tiempo es lineal, naturalmente, y por eso se habla de un apocalipsis, pero el apocalipsis, el día del juicio final, el ajuste de cuentas, eh, se entiende en la medida que es un futuro que va a venir, pero estamos en un presente y naturalmente hay un pasado. Y ya no va a haber un tema de volver de una cuestión cíclica, ¿no? De volver otra vez al inicio, ¿no? Eh, y me gustaría responder a una duda que se acaba se acaba de decir, ¿no? De justamente, bueno, lo que hace el progresismo, lo que nota ahora, es de que cogen digamos, esa línea del tiempo que digamos, no que propone en sí el cristianismo, sino que como que operatoriamente, de manera indirecta, la hace suya, ¿no? Es decir, cuando hablas de un apocalipsis, hablas de un futuro, pero necesitas un presente y un pasado para que lo sustente, ¿no? Y eso lo hacen los progresistas, ¿no? Digamos, lo secularizan y dicen, no, es que cualquier avance, cualquier camino que damos hacia cualquier innovación, cualquier proposición nueva, es buena inherentemente solamente porque es nueva. Por eso el tema desde el género hasta las masculinidades y todo eso, ¿no? Y, bueno, y se rechaza cualquier cuestión que sea del pasado, ¿no? Porque cualquier cosa del pasado, bueno, ya te dicen de retrógrado para abajo, ¿no? Entonces, quien resuelve esta temática es un sacerdote jesuita. Uno, bueno, a mí me gusta decir cuando los jesuitas todavía ofrecían sacerdotes, ni siquiera buenos humanos, sacerdotes, ahorita es cualquier cosa, ahorita es chamán, cualquier cosa menos sacerdotes. Pero hay un jesuita, Leonardo Castellani, un argentino, eh, y él habla sobre que en sí la concepción del tiempo tiene el cristianismo es sigue siendo no es cíclica, tampoco es lineal, que habla de un tiempo espiral. Justamente el espiral parte de un punto, llega hacia otro, da como una vuelta y las personas dicen, bueno, estamos retrocediendo, ¿no? Pero si llega a un punto bueno al anterior, parte otra vez, sigue ascendente, pero vuelve a retroceder y hasta un punto bueno anterior, pero naturalmente el punto en el que hace este retroceso es malo, naturalmente. No te voy a decir que es bueno. Es malo, pero llega a un punto bueno en la cuestión anterior
ascienda y así hasta la llegada del Señor Jesucristo. Digamos, me gusta más no me gusta más, a mi juicio es la que mejor calza en poner una concepción del tiempo cristiana, ¿no? Sin caer en el tema cíclico, que hasta, no solamente en el tema de culturas humanas pasadas, sino muchos esotéricos y herméticos tenían esa concepción del tiempo también, ¿no? Y tampoco se llega al hecho de que, bueno, cualquier cosa que viene del futuro, que cualquier idea nueva por ser nueva va a ser buena. No, eso es eso. O sea, tiene que evaluarse, todo se evalúa con respecto a que funciona en la realidad o no. Y creo que eso lo resuelve una teoría espiral del tiempo que ya lo propone Leonardo Castellani, el padre de Leonardo Castellani. Excelente. Justamente has dado pie a el siguiente tema, que es hermetismo y la posmodernidad. Martín. Ah, no, perdón, mencioné equivocadamente. Continúa. Ok. Bueno, hermetismo y posmodernidad. Acá tenemos que hablar bastante, ¿no? Vamos a ver si les parece comenzando por el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, como saben, tiene este ideal del hombre Dios, ¿no? Que mediante la tecnología, mediante la ciencia, se va a llegar a un hombre que tenga omnisciencia, que sea inmortal y demás, ¿no? Entonces, eso tiene pues una naturaleza hermética, me parece inconfundible, ineludible, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene eso desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Porque como vimos en el capítulo del gnosticismo, eso termina generando una suerte de darwinismo social, ¿no? Donde serán pocos los que aspiren a eh, a ese conocimiento y tecnología. Domenico. Sí, Reyles lo mencionó en el podcast pasado, porque él mencionó Yuval Noah Harari. Y él fue muy claro, ya lo ha dicho en más de una ocasión, que la gente necesita videojuegos y droga. Aquellos que no estén a la altura de ese futuro maravilloso que ellos se imaginan. Eso es lo que le espera a mucha gente. Yo personalmente creo que aquellos que no puedan transformarse en robots demidioses del futuro serán tratados como ganado digital. Y yo creo que ya estamos viendo un poquito de esta ganadería digital, ya que ellos quieren que tú gastes en productos, pero no quieren que tengas copias digitales y te pueden quitar dicho producto en cualquier momento, como por ejemplo los videojuegos. Anteriormente tú te comprabas un videojuego, te costaba, no sé, 60, $70, tienes tu copia dura contigo, en tus manos. Ahora es diferente, tú pagas $70, te lo descargas, está en tu cuenta en el cloud, en el Steam, en lo que sea que lo tengas, y si algún día la empresa se muere, te quedas sin tu juego, ya tú pagaste el dinero. Claro, pues ¿qué es lo que quieren de ti? Quieren que consumas, quieren tus datos, les encantan tus datos. ¿Para qué? Para poder venderte más cosas, para tenerte controlado, o sea, para lo normal que ya sabemos que hacen. Y lo otro yo creo que también es importante porque quieren implementar un sistema de crédito social, como en China. Para crédito social, o sea, tu comportamiento. Otra vez volvemos a lo de Internet, que por eso yo creo que ellos quieren que tú seas ganado digital. Trabajarás en el Internet, consumirás desde el Internet, todo el Internet, todo digital. Si tú no eres un superhumano, como es tu superhumano, pues eso va a ser tu futuro. Trabajarás en Meta, ¿sabes? La cosa esa de Mark Zuckerberg, trabajarás en Meta jugando con la gente. Y ahí te ganarás unos créditos, unos dólares créditos que los podrás usar para comprar una ración de comida o algo así. Y si te portas mal, te lo quitan. ¿Quién te manda a no ser un robot del futuro? Un cyborg. Eso es lo que yo me imagino que quieren hacer. Y bueno, si lo relacionamos con el hermetismo, estamos otra vez hablando de lo que hablábamos antes. Vamos a transformar el plomo al oro. Ahora con la super tecnología, vamos a ponernos implantes, ordenadores, esto, lo otro, pero no es tan diferente a un proceso espiritual. Voy a irme a la montaña, practicar yoga, hacer ejercicio, comer vegetales,
Pero ahora, tú sabes, en vez de hacerlo de esa forma, vamos a hacerlo con tecnología. O por lo menos esa es la forma como yo lo estoy interpretando. No sé a ti qué te parece. Reyles, Sí, también sobre el transhumanismo hay un párrafo en el libro Iglesia y Masonería cuando habla de la manipulación del lenguaje, que me hizo recordar mucho a lo que Doménico nos explicaba desde el principio acerca de esto de apafático, que es criticar todo lo que tú dices y decirte eres un ignorante, no has entendido, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la manipulación del lenguaje, Alberto Bárcena lo pone en el término de que hay palabras talismán y palabras tabú. Y de esa manera es como vamos a llegar hacia el transhumanismo. Dice, utilizando palabras talismán, el más demoledor de los mensajes queda disimulado bajo la apariencia de grandes bienes, logros que desearía cualquiera que pueda oírlo o leerlo incautamente sin poner filtros. Así tenemos en estos párrafos liberados, libre disposición, garantías fundamentales, libertades, derecho, dignidad, garantía, libertad. En cambio, lo religioso queda vinculado a un término o palabra tabú, grupos de presión, lo contrario a la libertad representada por los valores laicistas. Así se justifica en este apartado la investigación científica sin límites éticos o morales, más allá de lo que se llegue a consensuar como ético o moral en un momento dado. Así es como se legalizó el transhumanismo o búsqueda de una supuesta mejora de la especie humana, con una clara finalidad utilitaria al servicio del gran designio masónico de lograr el hombre nuevo, supuestamente superior, aunque para lograrlo haya que hibridarle con animales como ya se está haciendo. Claro que desde esta óptica los embriones humanos no son más que una amalgama de células. Y acerca de estas ideas, como hoy está tan de moda lo inclusivo, mucha gente cuando lee Yuval Noah Harari piensa que esto del Homo Deus es un sueño inclusivo. Es decir, que todos vamos, hay gente que lee, digamos, a Yuval Noah Harari y piensa que ellos se van a convertir en el Homo Deus y que no sé cuánto. Les emocionan mucho estas ideas. En realidad no, en realidad solo es un grupo de personas que lo va a alcanzar. Está en relación directamente proporcional a sus cuentas bancarias, lo voy adelantando. Es decir, solo habrá un grupo de personas que alcanzarán esto de ser Homo Deus y el resto, pues, no vamos a llegar. De hecho, ya creo que lo dije, Yuval Noah Harari habla de que los sapiens en un momento se impusieron a demás homínidos y que de la misma manera habrá unos homos superiores que se van a imponer a los sapiens. Entonces el Homo Deus no es para todos, no es una idea inclusiva, por si acaso, es una idea muy darwinista social o social darwinista. Acerca de lo inclusivo, cuando Martín hacía alusión a los sacerdotes y al tema jesuita, me hizo recordar a la escena del sacerdote inclusivo en la película de Nefarious. Era el sacerdote que tenía una estola multicolor, ¿no? Para los que no han visto la película, hay una parte en que había un presidiario en la película hay un presidiario que está poseído y llaman al capellán de la cárcel y era un sacerdote inclusivo. Incluso lo primero que se ve del sacerdote es la estola multicolor y era tan inclusivo este sacerdote, era tan inclusivo que era inclusivo incluso con los ángeles caídos. O sea, él no creía en expulsar a los demonios, no creía en los exorcismos, sino que creía en comprenderlos. excelente. Bueno, otro aspecto de la posmodernidad donde vemos muchas relaciones con el hermetismo es, por ejemplo, el capitalismo financiero globalizado, ¿no? Estos famosos gurús de las finanzas, que me hace recordar mucho lo que decía Domenico sobre el mundo virtual, ¿no? Lo que promete Mark Zuckerberg, la realidad virtual, donde pues en lugar de una economía basada en la producción, en algo real, se basa en la especulación, ¿no? En papelitos de colores que terminan siendo pues más bien, digamos, pervirtiendo la economía real.
Domenico. Ah, no, es que quería añadir un poquito a lo que decía Reyles, porque me recordó a una cosa que hablan mucho los gringos, de una estrategia que usan mucho los progres, que es la estrategia del Mott and Bailey. El Mott es como un castillo y el Bailey es como lo que está abajo del castillo en el muro. Entonces ellos vienen con un mensaje que es aparentemente bueno, lo que ellos llaman el matrimonio de la verdad con la mentira, así lo llaman los gringos. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el castillo? El castillo es que la inclusión es algo bueno. Oye, incluir a la gente es algo bonito. Y la inclusión, ¿verdad? ¿Quién pudiera estar en desacuerdo con la inclusión? Solamente gente mala pudiera estar en desacuerdo con la inclusión. Ese es el castillo. Ahí es en donde se protegen sus argumentos. Ahora, el Bailey, en donde está el muro, ahí es en donde viene el truco. El truco es que la inclusión, en realidad, no es que vamos a incluir a nadie. Inclusión es que vamos a traer a todos mis amigos comunistas que piensan igual que yo y ahora todos vamos a ser comunistas. Y si tú no eres comunista como nosotros, te vamos a excluir. Pero si tú les reclamas y le dices, mira lo que estás haciendo, ellos te van a decir, no, yo no estoy haciendo eso. Nosotros somos inclusivos. Regresan al castillo. Entonces usan una verdad. La verdad, oye, sí, la inclusión, eso es algo bueno. Pero es mentira porque eso lo van a hacer para excluir a la gente. Y una vez que los acuses de excluirlos, le voy a decir, no, nosotros somos por la inclusión. Y si no estás conmigo, tú eres en contra de la inclusión. Ese jueguito de palabras es muy, muy horrible. Tratan de usar cosas. Otro que me molesta mucho es, nosotros simplemente le queremos enseñar a los niños sobre el sexo. ¿Qué te pasa? ¿No quieres que ellos aprendan sobre el sexo? ¿Quieres que, sabes, que estén en riesgo y tengan alguna enfermedad? No, pero es que tú lo que estás haciendo es, tú les estás lavando el cerebro y les estás cambiando el sexo. Si le mencionas que están haciendo eso, ellos van a decir, no, yo no, nosotros simplemente estamos enseñando educación sexual. ¿Ves? Se regresan otra vez a su castillo. Usan un argumento legítimo para hacer alguna mala cosa y cuando los acusas de esa mala cosa que están haciendo, se regresan al original. No, yo soy inclusivo. No, esto es educación sexual normal, no te preocupes. Reyles. Sí, sobre esto de la educación sexual, hay que aclarar que la educación sexual, según estos términos, está muy relacionada al pensamiento de la revolución sexual de los años 60. Es decir, para los padres que quieran discernir qué realmente implica estas iniciativas de educación sexual, aquí yo no las puedo decir. Me gustaría leer algunos párrafos de esos autores, pero son realmente fuertes. Es decir, vienen eh, para, para, para ponerlo en corto, digamos, consiste en un igualitarismo marxista o neomarxista, pero aplicado a clases etarias, a adultos y niños. De hecho, hace poco, Irene Montero, la política española, ha mencionado una frase que causó una bomba, que dice que los niños tienen derecho a vivir su sexualidad como los adultos. No puedo decir más, me gustaría realmente leer esta basura, estos párrafos basura de los pensadores de la revolución sexual. Yo puedo citar, por ejemplo, leí un poco a Shulamit Firestone en su libro La dialéctica del sexo. Justamente la dialéctica del sexo es eso, ¿no? Es el igualitarismo marxista aplicado a las clases sexuales, hombres y mujeres, y luego lleva una parte del libro en que te comienza a decir que en realidad eso de la dependencia de los niños a los padres es en realidad un mito, que en realidad los niños deben ser independientes, y tú dices, pero ¿por qué me está diciendo esto si está hablando de los hombres, de las mujeres? Claro, porque después pasa a lo otro, ¿no? Yo no quisiera hablar de lo otro, pero hay párrafos muy fuertes que también está el libro La Revolución Sexual de Wilhelm Reich también, pero no podría citar aquí los párrafos.
sino que cada padre de familia pues debería ir a esos libros y leerlos directamente, porque realmente la basura que contienen es repugnante. Martín, Bueno, hay que ponerlo en los términos de corrección política para hacernos entender. Directamente hay autores, autoras, como menciona Regles, que hablan de el amor intergeneracional. Sí, ya, préstese para lo que se preste es. Este, entonces, justamente ahí, en la línea ya dicha por Regles, hay una ex ministra de Igualdad que hablaba de que los niños tenían derecho tenían libertad en ese sentido de ejercer su sexualidad con quien ellos decidan. Y ese decidan, pero con ellos decidan es muy amplio, esa gama de lo que digo. Por eso trajo bastante escándalo en el gobierno el gobierno español de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué más? El Partido Socialista Obrero Español mandando, no se puede esperar algo más de esto. Entonces, yo sí, daría el punto en el que, sí hay cuestiones en las que, en las que, por ejemplo, ya no solamente se habla de amor intergeneracional, sino que está tan diluido el concepto del amor que hay incluso un animalista que habla del amor interespecie. Sí, ya es sí, es un estadounidense habla sobre amor, tiene un libro Amor Animal, tiene un libro Amor Animal, ahí en la misma línea que dice Reyles, lean el libro y van a saber a qué me refiero. Doménico, Sí, yo solamente quería mencionar una cosa para los padres. Si algunos padres nos están escuchando, es muy importante saber que la educación sexual integral se basa en poner al estudiante en un estado de crisis emocional. Una vez entrado en un estado de crisis emocional, es más fácil para el maestro manipular y moldear al estudiante. ¿Cómo se logra ese estado de crisis psicológica? Por ejemplo, podemos traer un drag queen al salón de clases y hacer que le enseñe media nalga. El niño va a sentirse se va a sentir mal al ver eso, incómodo. No todos, pero algunos sí. Y aquellos que se sientan mal es que ya han caído en un estado de crisis emocional. Y ahí es donde puedes empezar el proceso queer. No sé si Reyles también quiere decir algo. Bueno, me vino a la mente simplemente el principio de Ordo ab Cao, pero dentro de la mente del muchacho. Sería algo Sí. similar. Es una alquimia psicológica. Ya Denis habló de una alquimia social. Ahora estamos hablando de una especie de alquimia psicológica. Exactamente. Me parece que la programación mental también, para los que saben de programación neurolingüística, creo que también a veces se puede programar mediante el trauma. No sé si estoy bien. Un tiempo estuve escuchando sobre programación neurolingüística. Si saben algo, pues me gustaría que aporten, ¿no? Bueno, los militares mismos es un buen ejemplo, cómo se construye un soldado. Y no es que lo vamos a traumar al aspirante a soldado, no se le va a traumar, pero sí se le va a destruir de forma física, de forma psicológica, con gritos. Están tratando de moldearlo para hacer una tarea específica. Supuestamente esto de la CIA, el MK Ultra, en donde le lavaron el cerebro a una gente, supuestamente. Yo no sé hasta qué punto eso sea verdad, pero lo que yo sí sé es que, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela también, se robaban a los niños, o sea, raptados, para después convertir a estos niños en sicarios. ¿Quién sabe qué le habrán hecho a estos niños para hacer eso? También sé que existe gente en África que también raptaban niños para hacerlos en niños soldados, utilizando cocaína, utilizando violación, utilizando cosas muy malas para, sí, básicamente convertir al niñito en soldado. No sé hasta qué punto te puedan lavar el cerebro con esto, pero yo creo que ayuda un poco a que la gente haga cosas que normalmente no harían.
Reyles, Es un proceso que puede llevar incluso a la desensibilización con respecto al prójimo, ¿no? Hay personas que incluso pueden llegar a ser completamente insensibles viendo muertes. eh, y yo a veces relacionaba este proceso, quizá estoy muy equivocado, pero bueno, ya que se puso sobre la mesa el tema, bueno, les voy a confesar que tengo la idea, yo a veces que después de ese proceso de desensibilización con respecto al ser humano, algunas personas llegan a ser increíblemente sensibles con los animales, con las plantitas. Por ejemplo, un sicario puede ser buenísima, un amor de gente con sus mascotas, por ejemplo. Se ha desensibilizado con respecto a la vida humana, pero como contraposición se vuelve un amor de gente con los perritos, con los gatitos con los que vive. A veces yo lo digo por digamos, estas agendas mundiales que ya son completamente insensibles contra la vida del niño por nacer, y sin embargo también están marcadas de un amor, cuidado hacia las plantitas, hacia los animalitos. De hecho, también podría poner el ejemplo de Hitler, que bueno, era un genocida, pero dicen que en su vida privada era muy amoroso con los perros. Dicen que también era ecologista Hitler. Entonces yo siempre creo que a veces una cosa puede llevar a la otra. Martín, Sí. Me hace acordar mucho cuando en una entrevista a Juan Manuel de Prada le preguntaron pues sobre este tema del mundialismo, el globalismo, el progresismo y la posmodernidad, y dijeron que estos mentecatos, o sea, esta gente progresista, posmoderna, han cambiado el amor al prójimo por el amor a la humanidad. Y ahí creo que empieza el truco donde que Rey les está señalando, ¿no? Y señala pues como el literato, o sea, es abogado, doctor en filología, Juan Manuel de Prada, pero él más se ha dedicado a la literatura, incluso ha ganado premios con respecto a eso, y, y él cita él cita a los hermanos Karamazov, ¿no? Un libro, cita un personaje de los hermanos Karamazov que dice, qué curioso, ¿no? Mientras más amo a la humanidad, menos amo, incluso detesto al hombre en particular. Es justamente, es eso, ¿no? De que lo que te propone consciente, sabiendo, o mejor dicho, no sabiendo, la posmodernidad con su amor a la humanidad, es básicamente despreciar al prójimo, que es que es el más cercano, ¿no? Es al que tienes que, como digamos, como cristiano tienes que apoyar, ¿no? Y te cambian de ese chip para decir, no, es apoyo a la ecología, apoyo al medio ambiente, apoyo a los animales, ¿no? Incluso estuvo un tiempo de moda. Bueno, y voy a decir estos imbéciles porque no existe otra palabra para definirlos, los de la WWF, que son una ONG que pintarajearon la línea de Nazca. Pintarajearon la línea de Nazca. Sí, yo lo vi, sí. Sí, o sea, esto no, ya no existe otra. Bueno, y dentro de su mente, ellos aman la humanidad, pero naturalmente no aman al prójimo, no aman al peruano, al que les dio cabida, al que lo recibió bien, y dañó algo que es patrimonio del que lo recibió. Un tema simplemente que para mí es un truco ahí que no directamente los progres o los posmodernos, sino la gente que digamos más arriba, que los maneja, lo conoce naturalmente. bueno, me has dado un pie excelente para el último tema de este podcast, que es el riesgo del hermetismo para el hoy y para el mañana, para el presente y para el futuro, ¿no? Todos los ejemplos que acaban de mencionar son de alguna manera una aplicación de los principios herméticos, porque de hecho si leemos el Kybalión, que es un, digamos, libro emblemático de la filosofía hermética,
uno de manera explícita lee que la verdad que ellos señalan solamente está limitada a unos pocos y que esos pocos pueden manipular. No lo dicen con esa palabra, pero directamente. Pueden manipular, incluso hablan de que aplican el principio de la vibración, que hay gente que tiene vibración más alta y que por tanto está más allá del bien y el mal, que puede manipular, digamos, tiene un dominio tal sobre estos principios que puede mentir, que puede avasallar, que puede expropiar. O sea, no lo dice explícitamente, pero directamente ese es un corolario de los principios, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de todas las formas en que está pervirtiendo la actualidad. Por ejemplo, hay muchos libros que han sido bestseller que se basan en principios herméticos que claramente revelan un sentido elitista y anti-humanidad, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿no? El famoso libro El Secreto, que si tú lo deseas con todas tus fuerzas, que si tú afirmas algo, el universo te lo va a conceder, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, libros de autoayuda, ¿no? Cojan cualquier libro de autoayuda, les sugiero ese ejercicio y miren los principios herméticos que están detrás, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un libro que leí hace tiempo que se llamaba Tus zonas erróneas, famoso libro de autoayuda de Wayne Dyer. Y prácticamente lo que te decían, pues, es que tienes que hackear tu pensamiento, hackear tu mente, ¿no? Y conseguir o acercarte a una verdad que te pondrá por encima de cualquiera, ¿no? Entonces, y eso genera un pensamiento que no es para nada inclusivo y que genera mucho sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que gasta mucho dinero que capaz no tiene, seguramente no tiene, en cursos de educación financiera, entre muchas comillas, educación financiera, ¿no? Que básicamente es como que yo te doy los secretos para que seas rico, ¿no? Y terminan siendo pues gente embaucadora, esta gente que dicta estos cursos, eh, y que genera pues mucho sufrimiento, ¿no? Imagínate, hay gente que cree en ellos, les deposita su dinero, pero estas personas se creen más allá del bien y el mal, se creen maestros herméticos, ¿no? Que están más conectados con la verdad y no importa, están simplemente ejerciendo el poder, ¿no? Y un poco para cerrar, eh, hice un apunte sobre una crítica a Hegel que me parece que tiene una aplicación en lo que estaba diciendo de que Hegel cree que amaba la sabiduría, pero en lugar de eso tenía lujuria de poder. Reyles, pesos. Hay mucha crueldad en estos gurús que mencionabas, Denis, este tema del secreto, eh, este tema de los grupos, de iniciados. Hay mucha crueldad cuando no consigues tus objetivos, ¿no? No solo con los gurús financieros, sino gurús de temas sentimentales, de lo que sea, o de temas de salud también, porque en el secreto está que puedes lograr con tu mente, con una serie de mantras, puedes lograr la salud, el éxito financiero, el éxito en lo económico, pero ¿qué pasa si no lo logras? Ahí viene una crueldad realmente sádica, porque te dicen que el problema eres tú. Si le dices al gurú, hice lo que tú me dijiste, pero no logré, no, el problema eres tú realmente no has hecho bien esto o lo otro. Y al final, incluso me viene a la mente, una vez vi un documental sobre esto de las sectas peligrosas, me viene a la mente, recuerdo que vi sobre un joven que se metió a la cienciología, y que, digamos, es por niveles, ¿no? Entras al nivel 1, digamos, al nivel 2, y en los primeros niveles, bueno, te dan un cierto conocimiento, pero luego para pasar al siguiente nivel tenías que pagar. Y luego para pasar al siguiente nivel tienes que pagar más. Y al siguiente nivel más y más y más. Y llegó un momento en que este joven estaba tan desesperado por buscar, por encontrar esa felicidad que le prometían a través de un conocimiento salvífico, que se endeudaba, se desesperaba por encontrar esto. Y al final, cuando ya no llegó a poder pagar el dinero para el siguiente nivel, le dijeron eso, que el problema era él. Si no podía conseguir el dinero, el problema era él. Y entonces, esta es la crueldad de la que yo hablo.
Por tanto, creo que si eres Tom Cruise o John Travolta, para ti creo que está bien la cienciología. Pero si eres de la clase media, si eres Martín Bernabé o Ray Birdman, o cualquier persona, o Juan Pérez, o Miguel Hidalgo, qué sé yo. Creo que tendrías que pensártelo 2 veces antes de abrazar estas ideas, ¿no? Lo mismo que el Homo Deus, el darwinismo social, piénsatelo 2 veces, porque tú no estás considerado en la lista de los que van a ser Homo Deus, y tampoco tú no estás considerado en la lista de los aptos, ¿no? Que se imponen sobre los ineptos, ¿no? Si eres una persona de la clase media, piénsatelo 2 veces antes de abrazar estos principios. Sí, y al final cierran con la frase: el pobre es pobre porque quiere. Ay, es- Bueno, hemos finalizado esta edición de... Ah, perdón, Doménico. Oye, si no, nada más quería hablar un poquito de lo que tú mismo mencionaste. Es que me recordó al podcast pasado cuando hablábamos de las sociedades paganas, que las sociedades paganas son duras y el que tiene la fuerza es el que tiene la razón. Y si yo tengo este conocimiento secreto y tú te lo creíste, pues es tu culpa. ¿Quién te manda que dejarte engañar? Es más, yo creo que por ley romana, si alguien te estafa, no van por el estafador. Simplemente te dicen quién te manda a ti a dejarte engañar. Es una forma que, en mi opinión, se basa en las sociedades paganas, que el que tiene la fuerza es el que tiene la razón, y ya está. Excelente. Es como que un mensaje final, sobre todo para nuestro público, que estas ideas herméticas son muy atractivas, no lo voy a negar, son seductoras, te hacen pensar que puede ser alguien especial, uno de los elegidos, pero como bien dijo Reyles, pues no eres uno de los elegidos, pero la creencia o sea, bajo la visión hermética, obviamente, ¿no? Pero la creencia de que tú puedes serlo es base de la manipulación para estas personas, ¿no? Entonces, por favor, cuídense mucho, siempre espíritu crítico para todo lo que lean, todo lo que ven. Hay 7 principios, en internet ustedes lo pueden encontrar, pueden saber qué hay detrás de todo esto. Básicamente, los hemos mencionado los 7 por si acaso a lo largo de este podcast: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. Identifiquen esos principios y no se dejen engañar, o al menos compartan esa información a otras personas, porque como hemos dado algunos ejemplos acá, es muy peligroso, ¿no? Bueno, finalizamos este podcast digamos, las palabras finales. Eh, bueno, hemos hecho un recorrido de lo que ha sido el hermetismo a lo largo de la historia. Hemos hablado del concepto, de, bueno, algunos hitos importantes en la historia del hermetismo. También hemos hablado de la visión que tiene del hombre y hemos mencionado algunos casos concretos, por ejemplo, la influencia que ha tenido en los pensamientos de Baruch Spinoza, de Hegel, bueno, pensadores que son muy famosos, ¿no? Entonces, creo que ustedes mismos pueden analizar y ver efectivamente las relaciones que pueden haber con el hermetismo. Después hemos hablado de la posmodernidad y el hermetismo. Hemos hablado cómo se relaciona, por ejemplo, con el transhumanismo, con la ideología de género, con el capitalismo financiero, visto desde el punto de vista de la especulación, de la, por decirlo así, manipulación. Y bueno, hemos finalizado con una reflexión, ¿no? Sobre lo que representa, el riesgo que representa en el hoy y en el mañana, estas ideas, ¿no? Que, como se han dado cuenta, han estado presentes desde épocas inmemoriales. Hemos hablado del Antiguo Egipto, ¿no? Entonces, siempre estar atentos. No creo que desaparezca, simplemente hay que estar atentos, ¿no? Porque, bueno, es como que es algo que ha persistido durante todas las etapas de la humanidad. Bueno, vamos a dar las palabras finales. ¿Qué tal la pasaste, Doménico? Muy bien, muchas gracias a ustedes, como siempre, mis amigos peruanos, que ustedes son muy buenos conmigo. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo, y espero para el próximo podcast que tengamos una muy buena conversación como la de hoy. Excelente, gracias, Doménico. ¿Qué tal la pasaste, Martín?
De verdad, muy bien. Entre lo que puedo aportar, me alegran haber contribuido a la retroalimentación, ¿no? Que nos acerca más a los fundamentos de la verdad, ¿no? Discernir de lo bueno y lo malo, está para esto este podcast de fines educativos, naturalmente. Y bueno, estoy con la dicha de haber sabido de que una misión más cumplida. Excelente. ¿Qué tal la pasaste, Reyles? Muy bien, como siempre, es un placer, muchachos, estas reuniones que tenemos. Eh, Cuando finalizabas, Denis, sobre eso de que nos creemos, podemos llegar a creernos elegidos con estas ideas, me vino a la mente una película que quisiera también recomendar al público, sobre la crisis financiera del 2008, donde algunas personas que se creían que estaban dentro del grupo de los aptos, al final salieron de sus pisos con sus cajitas, desempleados, porque realmente, y se ve en la película realmente una mujer que la interpreta la actriz Demi Moore, que cuando comenzó, digamos, los despidos, ella pensaba que estaba dentro de las que se salvaban de los despidos y al final de la película ella también resultó estando desempleada. Y bueno, la película en YouTube la pueden encontrar como El precio de la codicia y actúa Demi Moore, Kevin Spacey, y bueno, otros actores que ya ahorita no me acuerdo, pero lo encuentran en YouTube como El precio de la codicia y es sobre la crisis financiera del 2008. Excelente, buena recomendación. Recuerden que precisamente apelan a ese sentimiento que tenemos de querer ser especiales, de querer trascender para manipularnos, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Bueno, y como siempre, agradecer a todas las personas que nos han visto y que ven nuestros videos, que sepan que tenemos muchos videos, pueden incluso entrar a nuestro canal y ver los videos anteriores, también entrar al canal de Doménico, La Inmortalidad del Cangrejo, que dicho sea de paso, publicó, no sé si ayer o anteayer, un video muy interesante, lo estuve viendo justo ayer, se lo recomiendo muchísimo, sobre esta alegoría de una utopía, de un paraíso en la tierra que promete el comunismo e incluso algunas vertientes del capitalismo, ¿no? Hay que estar muy atentos ante esas mentiras. Y bueno, espero que la pase muy bien y gracias por estar siempre con nosotros. Hasta luego.